un dolor de cabeza permanente en el paciente que me llega descompensado renal, porque el páncreas está muy relacionado en producir agudización de la enfermedad renal crónica o causar una lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces, para que entremos un poquito en contexto, ¿qué es la pancreatitis? Y vamos a empezar hablando desde la pancreatitis y vamos a ir evolucionando hasta el enfermo renal. ¿Listo? Tenemos entonces que ¿qué es la pancreatitis? La pancreatitis es la inflamación del páncreas exocrino, que cuando empezamos a revisar diferentes papers, artículos de soporte, investigación, que en los últimos 4 años han salido bastantes, digamos, actualizaciones de manejos de pancreatitis, encontramos que las causas son un montón y muchas veces no determinadas. ¿Listo? O sea, por ahí empezamos mal. Tenemos que puede ser descrita como aguda y crónica, donde hace unos años solamente se consideraba la pancreatitis como un cuadro agudo, ya sabemos que puede ser crónica o aguda. Tenemos que no hay un consenso para diferenciar la sintomatología y la presentación clínica de la aguda y la crónica, todavía no se ha podido llegar a ese consenso. Y adicional, antes, cuando yo empecé a trabajar por allá hace un montón de tiempo, decir que un gato tenía pancreatitis era impensable. Solamente hablamos de schnauzers, ¿cierto? O labradores que tenían alta predisposición a tener la enfermedad del páncreas. Hoy en día ya sabemos que los gatos sí les da pancreatitis y les da con todo. Y tenemos que sí es muy frecuente pues en perros. Entonces, para que continuemos con generalidades, antes no se diagnosticaba, ya sí porque se diagnostica lo que ha pasado con un montón de enfermedades, porque ya tenemos ¿qué? Ruta diagnóstica para hacerlo, ya tenemos pruebas para hacerlo, ya tenemos laboratorios que han avanzado muchísimo y nos ayudan al proceso de diagnóstico. Entonces tenemos que la pancreatitis crónica, o sea, estos son cosas muy lindas que empezamos a encontrar en la literatura, donde uno empieza a revisar un montón de papers, un montón de investigaciones, y uno empieza a encontrar que antes el diagnóstico de la pancreatitis en el gato era del 1%, era súper bajo. Y comenzaron a hacer un trabajo muy bonito, donde pacientes que fallecían a edades avanzadas, los agarraron, empezaron a hacer biopsias, o sea, una necropsia, y ver qué fue lo que pasó. Y ahí la pancreatitis se reportaba en un 60% de los gatos que habían fallecido. Pancreatitis crónica, que estaba pasando desapercibida. Entonces pasamos de una prevalencia de un 1% a un 60% de páncreas afectados en los gatos. Eso es altísimo. Y de ahí tenemos que la pancreatitis aguda es más común de lo que parece también, de lo que se cree, pero la tenemos que saber diagnosticar, porque no toda lipasa elevada es pancreatitis. Eso es otra cosa que tenemos que saber interpretar. Tenemos que, cuando seguimos entonces revisando para poder empezar a hacer esa relación con la lesión renal aguda, tenemos que en perros que presentan lesión renal aguda, hay prevalencias, de acuerdo a los trabajos de investigación, de acuerdo al país que lo reporta, que puede estar entre un 22% hasta un 62%. O sea, la mitad de los perros que entran a un hospital con lesión renal aguda probablemente es por pancreatitis o tiene pancreatitis. Entonces lo tenemos que empezar a meter en ruta diagnóstica del paciente con lesión renal aguda o agudizada. Entonces, seguimos buscando la relación de ese páncreas con esa enfermedad renal crónica agudizada o con esa aquí como tal, y tenemos en el compendio y en el ANVIN nos empiezan a decir que son dos enfermedades que coexisten. Es muy común yo tener un paciente hospitalizado por una descompensación renal con una pancreatitis. Son dos patologías que coexisten, que van de la mano. Adicional, la sintomatología de las dos enfermedades son muy similares. ¿Qué sintomatologías nos empiezan a reportar? Entonces nos dicen, tú puedes encontrar un paciente
que tiene pancreatitis y tiene todos los síntomas que todos no sabemos, pero podemos encontrar un paciente que tiene pancreatitis y no tiene ningún síntoma. Tú puedes encontrar un paciente con vómitos, con diarreas, con dolor abdominal agudo, con efusión peripancreática, con reacción de la grasa peripancreática a nivel ecográfico. Y puedes tener un páncreas ecográficamente perfecto y una lipasa pancreático específica de 1200 y 1400. ¿Listo? Entonces, es una patología muy desafiante porque todavía vamos a ver que realmente no hay una prueba gold estándar. Hay que juntar un montón de pruebas para poder hacer el diagnóstico. La terapéutica para ambas patologías es muy similar. Entonces, muchas veces comenzamos a tratar la enfermedad renal crónica agudizada porque llega con la creatinina en 10, en 14, y vas haciendo la ruta diagnóstica y encontrás la pancreatitis, pero la pancreatitis se trata muy parecido al proceso de la enfermedad renal agudizada. Entonces, las pancreatitis hay que saberlas clasificar para saber también el impacto que puede tener en el riñón y para poder tener esa relación. Entonces, si tenemos ahí la pancreatitis aguda, nos empiezan a decir algo, doctores, que tenemos que quitarle el miedo y empezarlo a usar. La citología pancreática ecoguiada. ¿Listo? Y ya nos está mostrando buena evidencia. ¿Qué necesitas ahí? Un super imaginólogo, intervencionista, porque no puede ser pues todo ahí como chuzando al azar, sino que sea bien direccionado. Entonces, en la histología, ¿qué te dicen? Nos dicen, cuando tenés un paciente con pancreatitis aguda, en la histología de ese páncreas vas a encontrar un reporte de inflamación neutrofílica, edema para ambas especies, perros y gatos. ¿Listo? ¿Qué sintomatología clínica? Puede que tengas signos de aparición aguda o no. Yo he tenido pacientes que están con pancreatitis agudas, que el páncreas no se ve con cambios y no muestra la sintomatología que uno esperaría que muestre. Pero hay pacientes que sí llegan a veces con una sintomatología súper marcada. 2. Vámonos para la pancreatitis crónica. Entonces, en la pancreatitis crónica nos dicen, cuando haces histopatología, vas a encontrar fibrosis con alteración estructural y funcional, inflamación por la agudización. Entonces vas a encontrar, aparte de lo que vimos en la aguda, encuentras cambios fibróticos en el páncreas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos da ruta para decir pronóstico del paciente. No es lo mismo una aguda necrotizante, que uno sabe que eso no va para ninguna parte, o que uno tenga un crónico con una inflamación de pronto leve, a un crónico con una inflamación muy marcada, porque ¿qué le vas a decir al tutor? Vení, el pronóstico es más reservado, quién sabe si sale, ¿cierto? En sintomatología, los síntomas de las pancreatitis crónicas, como el paciente lleva tanto tiempo ya con ese páncreas como a medias, los síntomas cuando aparecen no son tan severos como el del agudo. ¿Listo? Entonces, en el agudo, cuando los muestran, los pueden mostrar más fuertes, pero puede que no los muestren tan bien. Entonces hay que también tener como en cuenta eso. Estoy con una voz, ¿en serio qué? Bueno, entonces para hacer el abordaje del diagnóstico, vamos diciendo que la clínica es muy ambigua. Aquí les presento a uno de mis pacientes que ya está en los brazos de Jesucristo. Este muchacho es un gato de 15 años que básicamente me dicen, llamaron a una veterinaria en casa, fue y lo revisó y pidió un panel general y la creatinina le salió como en 8. Él era paciente mío desde un año anterior, pero nunca fueron a revisión, nunca hicieron nada de lo que les dije el día de la consulta. Y bueno, es esa gente que dice, doctora, es que usted es la nefróloga de mi gato. Y no, ¿así? Ah, bueno. No le hicieron absolutamente nada, ahí se aparece, porque la creatinina pasó de estar en 2 a estar como en 7 o en 8, eso no lo recuerdo bien al inicio, y estaba perdiendo peso. Entonces encontraron eso y empezamos a hacer todo el proceso con este muchacho. Él particularmente estaba caprichoso para comer, pérdida de peso y ya, no más. O sea, sintomatología supremamente inespecífica. Nunca vomitó, nunca, ni hasta el día que se le aplicó la eutanasia.
Nunca. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a encontrar ese proceso, hay un cursor en la cosa, ya. Entonces tenemos, es una clínica ambigua, entonces puedes tener anorexia y letargia, puedes tener sintomatología gastrointestinal, pero muchas veces están ausentes. Doctores, a nosotros que nos dijeron cuando estudiamos veterinaria, si tú tienes pancreatitis tienes que vómito y diarrea, ¿cierto? Y resulta que cuando empezamos a revisar los papers y todo lo que hay hoy en día de evidencia, eso no es certero en todos los pacientes. El vómito tiene una prevalencia que varía desde el 35 hasta el 90%, con una media del 67%, sobre todo en gatos. Este man nunca vomitó. Tienen las diarreas entre el 11 y el 57%. ¿Quién nos dijo a nosotros que la pancreatitis generaba en todos diarrea? Muchas veces, si tú no ves materia fecal blanda o fea, ni se te pasa por la cabeza medir una funcionalidad pancreática. Dolor entre el 19 y el 48%. El dolor no está en todos los pacientes tampoco, pero cuando está con todo. O sea, el dolor de esos pacientes cuando lo manifiestan, a mí me duele el alma. Son pacientes que los tenemos que bloquearles hasta el pelo, con ayuda del anestesiólogo, porque no hay cómo manejarles el dolor. Fiebre, solamente hasta un 25%, y alteraciones de las vías biliares entre 31 y 37%. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando que encontramos colangitis, que encontramos GGTs altas, busque más, descarte si ese páncreas también está ahí afectado. Entonces, este muchacho, como les venía contando, la lipasa pancreático específica de este man era de 80. ¿Hasta cuánto va en el gato? Hasta 3.4. Y yo miraba a ese gato y yo le decía, marica, ¿usted cómo está bien? O sea, no entiendo, pero ahí estaba. Entonces, esta soy yo gritando hoy cuando uno recibe este tipo de situaciones, ¿cierto? Ya vamos a seguir hablando de él. Las comorbilidades que ustedes tienen que descartar en un paciente que tiene pancreatitis cuando hacemos la revisión de los papers es enfermedad inflamatoria intestinal, colangitis, lipidosis hepática, lesión renal aguda o enfermedad renal crónica agudizada y anemia hemolítica. Son patologías que se tienen que tener presente, que las tengo que descartar. Y aquí está mi hermoso y bello riñón, al que me le jode la existencia y por lo general casi que termina siendo una sentencia de muerte cuando yo tengo pancreatitis y enfermedad renal. ¿Listo? De acuerdo pues al proceso. El diagnóstico no es una sola prueba, y esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, porque todos creemos que la lipasa pancreático específica es lo mejor que hay. Es una muy buena ayuda y un muy buen apoyo, pero nosotros no sabemos qué está pasando en ese páncreas, y por eso están empezando a incentivar mucho lo que es la citología y la extracción de tejido para poder saber qué está pasando allá puntualmente. Entonces tenemos las histopatologías, las empiezan a plantear de pronto como la prueba que se va a convertir en gold estándar más adelante, pero estamos apenas comenzando a tener, digamos, experiencia en eso. Siempre que tengas sospecha clínica, descartarlo. El examen físico te puede ayudar o no, el examen físico te puede dar información de dolor a nivel páncreas, pero puede que no te diga absolutamente nada. La imagenología, la ecografía, doctores, no se guíen por una ecografía. Yo tengo pacientes con páncreas. Hace poquito sacamos una adelante con el equipo médico y el páncreas de esa paciente ecográficamente tenía estallado. A uno de los imagenólogos con los que trabajamos, que son muy buenos, me decía, yo no puedo entender ese páncreas porque está normal y ella tiene una lipasa de 1800, de 1400. Entonces, tener en cuenta que el reporte y la sustentación de la imagenología en pancreatitis ha bajado en sensibilidad y especificidad. Pruebas bioquímicas, tratar de que sean lipasas específicas pancreáticas y los cambios hematológicos que pueden cambiar un montón. Si vemos acá, espérense, yo por acá hago zoom en esto. Esta es la primera lipasa de control del gato anterior, que empezó en 80 y bajó a 50. Y la tutora, ¡ay, bajó un montón! Y yo, soy una pendejada, o sea, seguimos estando por allá en las nubes. Sí bajó, porque pues obviamente empieza el proceso de hidratación, de mejorar la filtración del riñón, pero miren las cosas que uno se puede encontrar en un paciente que aparentemente está físicamente como si nada.
Es súper difícil que un tutor entienda eso. Es que yo lo veo bien, pero no está bien. No lo quiero hospitalizar, es que él está bien. No, ¿cómo que no lo vas a hospitalizar? Pues les cuento que ese gato me lo hospitalizado solamente 2 días y se lo llevaron para la casa, que hacerle manejo ambulatorio. Y aún así vivió 8 meses más. ¿Qué más podemos encontrar en sangre? Aquí les voy presentando otro paciente con pancreatitis. Este todavía está vivo. Se llama Veroncito, es un pitbull, donde entonces uno empieza a decir, bueno, ¿a vos qué te dice en prevalencia de sintomatología para pacientes con pancreatitis, de presencia de cambios en línea hemática, perdón? Entonces, anemia, solamente tenés prevalencias hasta el 55%, linfopenia, 69%. Doctores, si vemos este listado, leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, incremento de la fosfatasa alcalina, de la LT, hiperbilirubinemia, hiperglicemia, hipocalemia, hipocalcemia, ninguno supera el 70%. Ninguno. Entonces tampoco tenés nada en un examen de sangre que sea certero o positivo para pancreatitis. Nos toca juntar la información. ¿Listo? Si nos vamos a guiar con la lipasa, es súper importante que entendamos que la lipasa no es solamente pancreática. El sistema digestivo todo produce lipasa. Hay lipasa gástrica, hay lipasa hepática, hay lipasa de tipo intestinal. Entonces, cuando yo veo una lipasa sola, que no es específica, si está elevada un poquito, eso no dice absolutamente nada. Si es una lipasa pancreática específica, es del páncreas, pero si está elevado un poquito, tampoco quiere decir que es positivo para pancreatitis si hay alteración del riñón. Porque la lipasa está diseñada para que salga por ruta intestinal, está diseñada para eso. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, puede pasar, hay un pequeño porcentaje normalmente que pasa sangre. Y cuando hay un proceso inflamatorio, pues pasa más. Y cuando pasa la sangre, ¿quién es el encargado de eliminar la lipasa y la amilasa? El riñón a través de filtración glomerular. Entonces, si la filtración glomerular está afectada porque tiene un proceso renal, ¿cómo va a estar la lipasa de ese paciente? Probablemente un poquito incrementada. Además, me encanta que acabaron de hablar de síndrome de Cushing con el Doc Santi, porque resulta que los pacientes que tienen Cushing tienen lipasas más altas que todos los otros pacientes. Y no quiere decir que tienen una pancreatitis activa. Cuidado con eso. Entonces hay que empezar a hacer toda esa relación de patologías. La lipasa pancreático específica, entonces, doctores, empezamos a revisar el diagnóstico de la pancreatitis y uno empieza a decir, ay, pues madre, ¿cómo así? Resulta que la validación como tal de las pruebas que tenemos para lipasas pancreáticos específicas no están como tan direccionadas o tan bien respaldadas. Entonces, por eso no se puede convertir en prueba gold estándar. ¿Listo? Entonces, tenemos que la lipasa pancreático específica, podemos tener 2 tipos de prueba, una prueba de SNAP rápido y podemos tener la que mandamos a medir pues, al laboratorio. Entonces, tenemos que el corte para uno decir que en el gato es pancreatitis es a partir de 5.4. Cuando hay una zona gris, doctores, zona gris es entre 3.6 y 5.3. Este valor, ¿por qué es importante? Porque este valor es el que marca, tiene mucha relación con el SNAP, ya lo vamos a ver. La sensibilidad de la lipasa pancreático específica felina, que es una prueba ELISA, tiene una sensibilidad que de acuerdo a la máquina que estén utilizando puede variar entre un 42 a un 100%. Cuidado con las ofertas de los laboratorios, de valores muy baratos por algunas pruebas que uno no sabe ni qué está mandando a medir. Tenemos especificidad del 69 al 100% y hay un reporte muy bonito donde nos dicen que sacar para medir lipasa pancreático específica canina de líquido peritoneal tiene una sensibilidad muy alta para medirla. Entonces, cuando uno tiene líquido por ahí sueltico, sería chévere poderlo medir así. La prueba rápida, el SNAP, es semi-cuantitativo. A mí la verdad no me gusta, porque yo necesito ver un número. O sea, yo decirle a una señora, su gato tiene la lipasa pancreática en 80, es positivo. Y el positivo no sé qué tan positivo es, ¿cierto? Y te marca positivo por encima de 3.5. O sea, doctores, que agarra ¿qué?
la zona gris. Ese SNAP, cuando te da de 3.5, te está diciendo es positivo, pero no permite diferenciar la zona gris, y zona gris no es positivo para pancreatitis. Entonces esto tú lo puedes tener como SNAP rápido en la clínica, pero igual tendrías que mandar a hacer la confirmación de la cualitativa. Cuando hablamos de la lipasa pancreático específica canina, entonces los valores para ELISA son diferentes, es de 0 a 200, el umbral gris es de 201 a 399 y mayor a 400, ya hablamos del proceso de pancreatitis y tiene una sensibilidad que llega solamente hasta el 80%. Entonces miren que las sensibilidades son, si son muy buenas en el gato, va a ser casi que el 100%, si es una buena prueba de laboratorio. Si estamos hablando del perro, solamente llega hasta el 80% y la especificidad hasta el 88%. Esto lo empieza a dejar a uno como patecumbia, como bueno, y entonces, porque una prueba para que sea diagnóstica tiene que tener una sensibilidad mayor a ¿qué? Al 90%, para que sea realmente prueba diagnóstica. La lipasa pancreático específica felina, ya lo hablamos. El ultrasonido, operario dependiente, always, siempre depende de la persona, pero el hecho de que la persona sea muy buena puede que no encuentre nada, porque ese páncreas no lo tiene, y si no lo tiene, pues ¿cómo lo va a ver? Tenemos sensibilidad del 84%, podés encontrar grasa peripancreática y perecogénica, incremento del grosor, fluido peripancreático, puedes tener un margen pancreático anormal y es súper importante hacer seguimiento, porque si he tenido pacientes que la primera eco, normal, 3 doritos después, la eco, vuelta a nada, y 3 doritos después es a los 4 días, a los 5 días, a la semana, no de un día para otro, pero sí hay un proceso evolutivo que se empieza a ver. La citología se hace con aspiración por aguja fina, es muy difícil tomarla, necesita mucha pericia de la persona que lo haga, porque el páncreas es muy delgado. Recuerden que el páncreas es una telita ahí delgadita, entre ese duodeno, entre esa tripamenta, que te puedes chuzar algo que no queremos chuzar, pero hay muy buena evidencia y nos están invitando a comenzar a usarla para poder tener una mejor descripción de ese páncreas. Doctores, estos son papers del año pasado, esto apenas está empezando a, digamos, a establecerse. Y si yo veo que la lipasa pancreático específica del perro no supera el 90% de especificidad, yo tengo que empezar a juntar varias pruebas diagnósticas para poder decir que mi enfermedad renal se me está agudizando por esta pancreatitis así. Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? No hay prueba gold estándar aún. Entonces, esto es del riñón, ¿no? Del riñón que pues, ahí está. La lipasa se produce por las células acinares y como les venía diciendo, muy poca cantidad de esa lipasa pasa a circulación sistémica, muy poca cantidad. Lo que pasa, ¿quién se encarga de eliminarlo? Filtración glomerular, punto. Si es un paciente que ya tiene creatininas de 2, creatininas de 1.8, creatininas de 2.5, doctores, ¿cómo va a estar la lipasa de ese paciente de pronto? Puede que esté en zona gris y el SNAP te dé positivo y tú ahí tienes pancreatitis, está en zona gris, o está en una lipasa de 410, 500, de pronto 500 y puntica en el perro, que todavía uno dice, no sé, puede que no sea una pancreatitis, puede ser la filtración del riñón que me lo está bajando. Diferente a encontrar un paciente con creatinina agudizada, es decir, o por primera vez tiene su creatinina en 2, o tiene una creatinina de 8, o una creatinina de 9, un SDMA de 24, ¿cierto? Y encontramos una lipasa de 600. Ahí uno se dice, bueno, está agudo, no lo había presentado, vamos a ver, pero entre más alta la lipasa, más confirmatorias es. Yo con las lipasas entre 500 y 600 soy como, bueno, vamos a seguir juntando información a ver si es eso, pero de una no me tiro de cabezas a decirle al tutor, es pancreatitis, no, espérate, porque puede que no. Tenemos entonces que, cuando tenemos pancreatitis, el exceso de lipasa sí pasa a la sangre y ahí es lo que vas a empezar a medir, ¿cierto? Tenemos que saber también que la lipasa es una molécula
que es pequeña, tiene 50 kilodaltos, pero realmente tiene un peso molecular intermedio. Y si estamos viendo, es de carga negativa y es grande. ¿Por qué es importante peso medio? ¿Por qué es importante saber eso? Porque la membrana de filtración que repele moléculas grandes, no las filtra fácilmente, y los glicosaminoglicanos que tiene la membrana de filtración son de carga negativa. Y si esto es negativo, negativo y negativo, ¿qué pasa? Se repele. Entonces miren que no es normal que un riñón filtre fácilmente la lipasa. ¿Qué pasa cuando se me suben esas lipasas en sangre? ¿Qué va a pasar con ese riñón? Empieza a tener una toxina que no es fácil para él eliminarla, que la tiene que comenzar a eliminar porque la tiene que sacar. Es el único que la puede sacar por ahí. Y esa es la primera descripción que se empieza a plantear para decir, esta es una de las causas que el páncreas puede inflamar el riñón. Lipasa alta, lipasa que se tiene que filtrar, lipasa que no se pasa fácilmente por la barrera, pero le dice al riñón, quítese permiso que aquí llegue yo, voy a empezar a inflamar. ¿Listo? Muchos estudios reportan que la hiperfiltración incrementa la eliminación de la lipasa, entonces el riñón empieza a hiperfiltrar para sacar ese exceso de lipasa y puede generar un proceso inflamatorio. Tenemos también lo que les estaba mencionando, que si el paciente tiene una azoemia estable, pueden tener lipasas ligeramente elevadas. Y hay muchos estudios de los pacientes que entran en hemodiálisis que vienen con lipasas exageradamente elevadas. Entonces, probablemente es una de las causas para dializar un paciente. Hay una relación muy compleja entre el riñón y el páncreas y se conocen algunas cosas, pero todavía no conocemos todo lo que puede estar pasando. Entonces, cuando hablamos de la posible fisiopatología, y les digo posible fisiopatología es porque se están apenas comenzando a describir estas relaciones, nos dicen, cuando tú tienes una pancreatitis, vas a tener una activación del tripsinógeno catiónico. Esa activación del tripsinógeno catiónico va a producir incremento de la activación de la trombina, va a generar un proceso inflamatorio severo y eso comienza a producir fragilidad vascular en el páncreas inicialmente. ¿Listo? Pero esa fragilidad vascular, si no se controla, pasa a ser después ¿de qué tipo? Sistémica. ¿Y el riñón es qué? El riñón es básicamente una extensión del sistema cardiovascular. El profe, el doctor Leonel Londoño, hace poco me dijo, el riñón es la parte final del sistema cardiovascular. O sea, el sistema cardiovascular arranca, y eso es un punto final del sistema vascular. Tenemos entonces que la fragilidad vascular va a favorecer bacteremias, va a favorecer translocaciones bacterianas, va a favorecer procesos de isquemia y procesos de hipoxia en el mismo páncreas, pero también en órganos alejados como sería el riñón. Se genera entonces activación dentro del páncreas por todo esto de los simógenos y lisosomas que son, digamos, para sacarlos por fuera del páncreas, pero se empiezan a quedar dentro del páncreas. Entonces empieza a haber una autodigestión de ese páncreas, empieza a comenzar a haber una inflamación mayor de ese páncreas. ¿Eso que empieza a producir? Muerte de células acinares y activación de esta ruta, que es el factor kappa beta. Ese factor kappa beta ya es el detonante para comenzar la inflamación sistémica. O sea, yo ya me encargué de destruir el páncreas, ¿quién sigue? Sale por ruta sistémica a continuar el proceso. Eso empieza a generar movilidad de células inflamatorias como son los neutrófilos, a incrementar más la fragilidad y la permeabilidad vascular. Vamos a perder todas esas barreras apicales paracelulares, entonces empiezan a desórdenes electrolíticos, salida de líquido en terceros espacios, edemas, que ¿dónde vamos a estar viendo todo eso también? En el riñón. Listo, recuerden que él está por allá encartadísimo filtrando todas esas toxinas y parte de esas toxinas son todas estas que también estamos describiendo ahí. No es solamente la lipasa pancreática específica. De ahí vamos entonces a tener que se está empeorando cada vez más la funcionalidad acinar, vamos a perder la función orgánica del páncreas y va a subir mucho más esa lipasa porque la lipasa no sale por ruta digestiva, sino que se empieza a ir a la parte vascular. Vamos a tener daño vascular e injuria de tipo sistémico. Entonces,
La injuria sistémica, ¿cómo es? Esto es muy lindo porque empiezan a decir, la injuria sistémica, lo que conocemos realmente es muy individualizada en cada paciente y depende también de su fragilidad vascular, sus comorbilidades, la edad del paciente, la calidad del páncreas que tiene, la calidad del riñón que tiene. Y vamos a tener que es individual, pero lo que sí está muy claro son estas tres de acá. Hay hipoperfusión, trombosis pancreática, inflamación sistémica, con toda la ruta que acabamos de ver, y SIRS, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica o respuesta multisistémica. Y sabemos que esto es un chicharrón en un paciente renal porque esto empeora la función renal. Yo espero tener voz para ahorita la doctora. Entonces la hipoperfusión y la coagulopatía nos genera empeoramiento de la función renal. Entonces, la pancreatitis y el problema renal, ¿qué? Doctores, la hipoperfusión que se produce por el daño vascular sería una de las causas número 1. Esta, la sobrecarga de volumen. Los que me conocen saben que yo soy muy cansona con la fluidoterapia, demasiado, porque tienen metido en la cabeza, páncreas se trata con fluidos, sí, paciente renal se trata con fluidos, sí, pero ¿qué calidad de fluidoterapia? No es a la loca, no es todo lo que le quepa, no es métale 120 ml kilo día a un paciente porque el edema lo va a matar antes que el páncreas y el riñón, ¿listo? Entonces, esta sobrecarga de volumen, ¿qué le hace al pobre riñón que ya se está afectando con todo lo que acabamos de ver? Joderlo más, encartarse más, tratar de sacar más ese exceso de líquidos que él no va a dar y te empezás a encharcar. La inflamación, bueno, hay una causa iatrogénica que no se conoce, inflamación sistémica, y ojo con esto, si hay mucha evidencia de que es una consecuencia de dietas altas en grasas, sobre todo cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica. Un paciente enfermo renal crónico con predisposición a pancreatitis, que esté con dieta renal, vas a despertar esa pancreatitis. Entonces, cuando yo tengo pacientes en el hospital, me dicen, doctora, tiene la creatinina en 10, en 8, es renal, y tiene pancreatitis, y yo, ¿y qué le estás dando para comer? No, alimento renal. A mí me provoca cogerle y darle con el micrófono. No, quítele eso. Ay, pero es que es renal. Pero el páncreas está mal, no se puede. El páncreas es el que degrada con las cosas biliares la grasa. Si eso no está funcionando, ¿cómo lo va a procesar? Hay que pensar como un poquito en toda la integridad del paciente y no quedarnos como por puntos específicos. Entonces, la causa de la pancreatitis en gatos y perros nos dicen esto. Hipotensiones relacionadas con anestesia. Doctores, después de una anestesia tú puedes tener una pancreatitis y una lesión renal aguda. Y hay veces, ¿qué es lo primero que vemos? Entró en anestesia, la creatinina subió, es una aquí por la anestesia, pero detrás puede estar también el páncreas diciendo no, la anestesia me dañó a mí y yo dañé el riñón. ¿Listo? Diabetes mellitus, enteropatías crónicas, lipidosis hepáticas, nefritis, anemia hemolítica y 95% son idiopáticas. Entonces tenemos que chuzar para saber qué está pasando en ese páncreas. Doctores, nefritis. Acabamos de hablar que el páncreas se inflama y me puede generar problema renal, pero aquí lo estamos diciendo al contrario. Una nefritis, que es una inflamación severa del riñón, te puede producir pancreatitis. Y por eso hablan tanto de que es una relación muy extraña entre esos dos órganos, porque no han podido entender a veces cuál va primero. En perros hay aparición por farmacología, por medicamentos mal administrados, por hiperadrenocorticismo, infecciosa y la necrótica, que le tengo pánico porque esa, cuando está, la lipasa empieza en 600 y en 2 días están 2000, 3000, el paciente hay que aplicarle la eutanasia, ahí no hay mucho por hacer. Entonces, el pitbull, que es el paciente que les mostré ahorita, él ingresa, me llama un estudiante, un egresado, y me dice, profe, el perro de un amigo mío tiene la creatinina en 9, pero que lo ven bien, entonces que si lo pueden tratar en la casa. Y yo, ¿qué? No, ¿cómo así? Tráigalo para acá. Que además,
Pues lo veían bien, pero el perro tenía vómitos y diarreas. Bueno, es un pitbull que es Verón, el que les mostré, y que sí pueden hacer manejo en casa. Sara 3 horitos después hace esto. O sea, no. Este es Verón, los presento. Entonces, este muchacho llega, cuando yo veo, este es de los pacientes que tiene el cuadro del libro. Tiene vómito, tiene diarrea, tiene incomodidad abdominal, tiene la creatinina 9 y es necio, es un pitbull. Donde sale se me cateaba lo que se encontraba. Entonces, con toda la parte clínica, yo les digo, hagamos una lipasa que necesito ver cómo está. La lipasa de este paciente sale en 2000. Lipasa pancreático específica. Un paciente que mírenlo ahí, y la lipasa está en 2000. Bien, bien relajado, orinando, parchado. Doctora, yo lo veo bien, ¿no me lo puedo llevar para la casa? No, déjemelo acá. Bueno, este muchacho, cuando esta lipasa es la que la relacionamos con el valor de creatinina de 9. Empezamos a hacer el tratamiento. ¿Cuál tratamiento, doctores? Es sintomatológico. Fluidoterapia, corticoides, que hay que aplicarlos cuando están así inflamados. Listo. Por ejemplo, yo estoy aquí salvada por una dexametasona. O sea, estoy aquí hablando porque la dexametasona lo permitió. Cuando empezamos a hacer el manejo, 5 días después, 4 días después, hacemos el primer control. Tenemos una creatinina de 5.27, una urea de 2.16, la urea inicial estaba en 400, listo. Y estos son cuentos que solamente los cuentan los Pitbull, los Bull Terrier y los Doberman. Son perros súper resistentes, traen gatos, listo. Y empezamos a hacer el control y más o menos a los 8 días, yo no hago lipasa todos los días, la lipasa no va a bajar tan rápido, no sean ansiosos, controlen la ansiedad. Y hacemos una lipasa de control que después estaba más o menos en 1576. Sigue estando alta, pero va para abajo. Bueno, aquí me estaban mostrando como, mire doctora cómo orina, mire cómo hace popó, mire cómo saluda. Seguimos haciendo el proceso de control y miren lo que nos empezamos a encontrar a medida que el paciente iba evolucionando. Su hígado estaba bien, pero por acá, ALT 480, creatinina ya en 481, urea en 197, fosfatasa en 449, lipasa hecha 4 días después y miren lo poquito que bajó, 1112, pero va para abajo, no para arriba. Si fuera para arriba el pronóstico es terrible. Pero aquí vamos viendo que el riñón va mejorando y con la terapia que básicamente va direccionada al riñón y al páncreas, vamos mejorando. Él no estaba comiendo, ya este muchacho con estos valores empieza a comer así. Esta es la felicidad más grande para uno y para un tutor, sobre todo cuando es renal y pancreático. ¿Qué está comiendo? Pollo con arroz, lo que le dé la gana. Yo no le voy a poner ni un cuadradito de que tiene que comer eso y ya. Sara, que le entrega al paciente lo que él quiera comer. Le voy a traer papitas fritas, no, es grasa. O sea, pollito cocinado, pollito asadito, arrocito, o sea, meterle un poquito como de lógica al asunto. Este muchacho, después de comienza a hacer manejo en casa, esto es un resumen ejecutivo, este perro estuvo hospitalizado 1 mes y medio, o sea, el manejo más o menos 1 mes y medio. Y el papá es médico, y ya este es como el control que se hace más o menos al mes de haber ingresado, ¿cierto? Ya empezamos a hacer manejo ambulatorio porque si estaban corticos de recursos y me decían, porfa, lo que podamos ya empezar a hacer en casa, yo soy médico, yo lo puedo manejar. Y tenemos que este muchacho ya empezó con su lipasa pancreática de 595 versus una 2000, y acá nos dicen que ellos están haciendo sus lipasas con bichec, ¿cierto? Acá miren la posición sensual, creatinina de 1.95, ALT todavía inflamadito, fosfatasa todavía inflamadito, pero ya la lipasa, básicamente, para mí, una lipasa normal con un riñón que estuvo súper inflamado. Él debe de estar cercano al control porque debemos verificar los riñones cómo quedaron. Después de un proceso tan agudo, ¿cuánto tiempo se demora un riñón en cicatrizar? Doctores, hasta 6 meses. Entonces ese man con esta creatinina que todavía está alta, pero es un pitbull, yo no puedo pretender que se vaya, hay que seguirle el seguimiento, porque pasa que, ya está muy bien, no vuelve, y vuelven al año ya con una enfermedad renal crónica súper establecida, que pudimos haber hecho un seguimiento y de pronto una prevención, porque recuerden que eso también puede hacer picos inflamatorios. Entonces en las terapias de los pacientes renales y con pancreatitis, ¿qué hacemos? Doctores, lo primero es fluidoterapia, o sea, la fluidoterapia con
el protocolo ROSE o ROSE, que es básicamente lo último de las guías de fluidos del 2024. ¿Listo? El equilibrio ácido-base es fundamental. La fluidoterapia no se hace a la loca. La fluidoterapia se hace con base a un bicarbonato, con base a un potasio, con base a un sodio, con base a un cloro, con base a un desbalance de buffer. ¿Listo? Doctora, yo no tengo nada de eso. ¿Qué hago? Para que cojan. ¿Listo? La solución salina es solamente para lavar heridas. No más. Los antieméticos, doctores, si está vomitando, hay que tirarle con todo a controlar el vómito. Entonces hay que empezar de pronto. Mi primera molécula antiemética es el maropitant. Aparte que tiene efecto analgésico, entonces nos va a ayudar por dos lados. Y vas descargando farmacología. Menos es más. Cuidado con esos listados de 80 medicamentos en un paciente que el riñón no está funcionando bien. Y tú lo sobrecargas y lo sobrecargas y lo sobrecargas. Tenemos entonces que los dancetrol, si el maropitant no ha sido suficiente, podemos manejar un dancetrol. Dato importante del dancetrol, se filtra demasiado por el riñón, entonces hay que bajar la dosis. ¿Listo? Estimulantes del apetito. Pues aquí yo voleo mirtazapina a 2 manos porque lo tengo que hacer, pero cuidado con el hígado. En el caso del primer gato, le mandamos mirtazapina porque su hígado estaba bien. En el caso de Verón, no se puede usar mirtazapina porque el hígado está inflamado. Esto tiene alta ruta metabólica. ¿Cada cuánto se da? Cada 72 horas, cada 48 horas, porque se demora mucho. La capromorelina es una molécula nueva que estoy esperando que llegue el año entrante a Colombia, que estimula apetito en pacientes renales y oncológicos. Doctores, nutrición desde el momento cero. Quítense de la cabeza que porque tiene páncreas inflamado y aparte se me está llevando el riñón de lado, que hay que dejarlo en ayuno 24 horas. Ya se sabe que hay que empezar el alimento ya mismito. ¿Listo? Nutrición, requerimientos nutricionales que todos conocemos, pero en estos pacientes, doctores, hay veces no puede ser el basal. Hay que incrementarlo entre un 10, un 20 o hasta un 25% si la pérdida de peso se mantiene. Entonces, si yo tengo pérdida de peso y con lo que le estoy dando no es suficiente, lo subo un 10%. Si no es suficiente, un 25%. Se pesan todos los días a la misma hora. Y un paciente no puede ganar tampoco peso de la noche a la mañana un montón, porque eso es acúmulo de líquidos. Terapéutica, doctores, antibióticos. No hay evidencia que soporte que la pancreatitis requiera de antibióticos. Entonces acá nos desmontan algo que había salido relativamente reciente, que nos decían que toda pancreatitis requería de antibióticos. Realmente no. Pero algo que es importante también es que si yo tengo una neutrofilia muy marcada y tengo síntomas infecciosos, pues lo tengo que usar. En el caso de Verón, ese paciente lo tengo, pero ya terminó, doxiciclina, porque el paciente todo este proceso de descompensación y empezó a mejorar el día que arrancamos la doxiciclina. Estaba con más de 10.000 copias para, era Ehrlichia, creo que era, más de 10.000 copias para liquiosis, ya sabemos todo el despelote que hay detrás, pero el paciente respondió. Corticoides, no le tengan miedo a los corticoides, pero no abusen de los corticoides. Los corticoides son muy importantes en un paciente que tiene un páncreas inflamado, un hígado inflamado y un riñón inflamado. Pero no es corticoides a 3 manos, es saberlo usar, empezar con una dosis y desmontar. ¿Listo? Entonces, ¿qué concluimos de esta charla? Los signos clínicos para un paciente que tiene una enfermedad renal crónica agudizada, una lesión renal aguda con pancreatitis, no son obvios. Nunca vamos a saber qué es primero, si la pancreatitis o la parte renal, pero siempre que yo tenga un paciente con alteración renal, como sin una explicación muy clara, es decir, no tenés una infección, no tenés una intoxicación, busquen en el páncreas, no lo dejen de lado. 2. Si el paciente tiene pancreatitis, monitoreen el riñón, porque probablemente va a desencadenar una lesión renal. La relación es muy estrecha entre el riñón y el páncreas y se potencia el uno al otro. Todavía, como les digo, no se conoce cuál fue primero. Llegar al diagnóstico de la pancreatitis nos va a ayudar a tener un pronóstico, a ser claro con los tutores y hay que descartar todo lo que les dije a través de las rutas posibles. Nosotros ya hemos estado a puertas
de empezar a hacer la citología, sino que siempre que vamos a hacer la citología, el paciente murió o mejoró un montón. Entonces, por ejemplo, Verón le íbamos a hacer la citología, pero el paciente empezó a mejorar. Entonces el tutor, ¿qué dijo? Ay, Sara, si es necesario chuzarlo. Mi corazón dice que sí, porque quiero saber. Pero si el perro está mejorando, no se debe hacer. O sea, éticamente también hay que poner eso sobre la mesa. ¿Listo? Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Aló? Bueno, doctora, muchas gracias. Ya vamos a empezar las preguntas. Quiero dar primero una aviso parroquial. Las personas o la persona que quiera ganarse el casco debe revisar las compras antes de la noche, porque si no, no van a poderse ganar el casco. Y después de esta hora, las compras no van a ser registradas. Entonces, ustedes verán si quieren tener un carrito para disparar. No, bien. Bueno, doctora, una pregunta que viene por internet. ¿Qué piensas de usar enzimas pancreáticas cuando tienen pancreatitis? Eso es muy debatido. La verdad, he tenido unos pocos